Mar Serna es magistrada del Juzgado Social número 23 de Barcelona. Después de trabajar como abogada laboralista entre los años 1977 y 1982 y ser inspectora de trabajo entre 1984 y el año 2000, fue directora general de Relaciones Laborales, consejera de Trabajo del Gobierno de la Generalitat. También trabajó como consejera laboral adjunta para América Latina y el Caribe de la OIT y consejera laboral de la Embajada Española en Venezuela. En esta entrevista queremos hablar sobre todo de la situación de la mujer y el mundo laboral. Gracias por acompañarnos. Ese. En su juzgado, en el juzgado 23, ¿qué es lo que es más frecuente? ¿Cuáles son las cuestiones más habituales que...? Bueno, en general en los juzgados de Barcelona lo que vemos con mayor frecuencia el tema de la situación de la mujer y el trabajo son, por una parte, las discriminaciones salariales, se cobra menos por el hecho de ser mujer. Lo que pasa que aún yo creo que no se plantean suficientes demandas teniendo en cuenta la legislación que tenemos. Y la otra son cuestiones relacionadas con la conciliación de la vida personal y familiar. Normalmente los cuidados que son muy importantes, siguen recayendo en las mujeres, y los problemas de adaptación y reducción de la jornada plantean problemas cuando lo solicitan a la empresa. Entonces estas cuestiones se plantean, o los despidos de personas embarazadas, o sea que son, diríamos, los temas de igualdad más comunes en el ámbito de la jurisdicción social en Barcelona. La brecha laboral, de la que hablamos a menudo, ¿se va corrigiendo con el tiempo? Se va corrigiendo poco a poco, pero ¿cuál es el problema? El problema no es, diríamos, en una misma empresa que se pague menos a las mujeres, otra que sí, que para eso están los planes de igualdad, para detectar esas desigualdades. El problema es una discriminación, es decir, por sectores. Si comparamos la retribución que tiene, por ejemplo, un convenio de la construcción, un sector mayoritariamente masculinizado, y lo pones en relación con el convenio de la sanidad, un sector feminizado, te encuentras clarísimamente que el salario de ellas para igual formación es muchísimo más bajo. El problema no solamente, ya digo, que es interno dentro de la empresa, que lo es, pero fundamentalmente es el empleo en esos sectores feminizados que se valoran menos en la sociedad y que por lo tanto tienen una retribución inferior. Y con el paso del tiempo esto no se corrige, ¿no? Bueno, yo creo que se tendrá que ir corrigiendo. Estamos en vías, empieza a haber instrumentos para empezar a reducir esa brecha. Lo que pasa es que la legislación por sí sola no es suficiente. Se han hecho avances importantes en los últimos años en materia de legislación por la igualdad, también en adaptación a la normativa comunitaria, pero el problema es que si no ponemos los cuidados en el centro, si no valoramos adecuadamente la importancia que tienen los cuidados de las personas mayores, de los hijos, de las hijas, no podremos tener una economía en la cual se sostenga gracias al esfuerzo y a la menor retribución de las mujeres en el mercado de trabajo. Yo creo que ese es un gran reto, no solamente en Cataluña, no solamente en España, sino a todos los niveles europeos. En menor medida, pero bueno, este es uno de los puntos débiles de los índices de igualdad en nuestro país. ¿Y al juzgado qué tipo de quejas llegan? Bueno, en estos momentos quejas en general son los despidos que empresas han cerrado, o reclamaciones de cantidades de empresas que no han abonado los salarios previamente al cierre o cuando se les ha despedido. Eso mayoritariamente estamos en un 90%. ¿Hay sectores en los que se note más que la mujer está siendo ya reconocida? ¿Que está teniendo mayor reconocimiento? Sí. En los sectores más profesionalizados, te das cuenta que hasta los 30 años no hay tanta diferencia entre la retribución de mujeres y hombres. El problema es de los 30 a los 44 años, que coincide con la época de que la mujer, la edad, diríamos, fértil de la mujer está embarazada, está cuidando a las criaturas. Aquí se empieza a incrementar la brecha. Entonces el reto es que en ese periodo, porque sorprendentemente en estas edades los hombres incrementan la retribución. O sea,
el tener hijos y estar casados supone tener un incremento en la retribución. Claro, es una carrera profesional que se va desarrollando. En cambio, en las mujeres hay una parada importante cuando coincide con la maternidad. ¿Eso tiene repercusión en la salud de las mujeres? O sea, esas injusticias, esa brecha salarial perjudica. Tienes el tema del estrés, los problemas psicosociales que están generando en la mujer, porque si vemos el tiempo dedicado, por ejemplo, al hogar, de media, las mujeres soportan el doble de tiempo en la casa, en el hogar, que los hombres. Entonces, eso que no es tener hasta 61 horas de trabajo remunerado y no remunerado. Eso recae fundamentalmente en las mujeres. Y eso que no es comporta en la salud. O sea, si vemos los datos, ¿quién está tomando mayor número de ansiolíticos en este país? Son las mujeres. Tiene que ver mucho con esas dobles jornadas, con esa necesidad de atender el trabajo y de atender a la familia, atender a los cuidados. Fue consejera bueno, el tema de la justicia. Siempre nos quejamos de que está muy lenta, que va muy retrasado todo. Es verdad, está todo acumulado allí, perdemos muchos años. Está lenta. Creo que deberíamos ser más rápidos en la solución de los problemas, que para un despido se tarde, por ejemplo, 9 meses, un año, es mucho tiempo. O por una reclamación de cantidad se tarde casi 2 años, o si yo creo que tengo una incapacidad permanente y no me la han concedido como yo creo que la tengo, y la tengo que reclamar judicialmente, pues están tardando también de media 1 y medio, 2 años. Creo que el esfuerzo no debe recaer exclusivamente sobre las personas titulares de los juzgados, sino que por una parte se deben potenciar los mecanismos de solución alternativa de los conflictos, es decir, la mediación, la conciliación, que hay elementos en el mundo laboral, pero seguramente hay más posibilidades de incrementarlo en su eficacia. Y por otra parte se debe dotar de más medios, de más juezas y jueces frente a los juzgados y por lo tanto mayor número de juzgados. Fue consejera entre el 2006 y el 2010. Sí. En ese periodo, ¿qué consiguió hacer en este año? Lo conseguí. Al principio yo era muy optimista en conseguir retos y pues, todo en general en materia de igualdad, pero coincidió con la gran crisis del 2008. En el 2006 todo iba muy bien, en el 2007 también. Y en el 2008 empezamos a ver la hecatombe, ¿no?, de la pérdida de empleo mayoritariamente. A mí me queda una cifra que cada día en las oficinas de trabajo de la Generalitat de Cataluña entraban 1.000 personas que habían perdido su empleo. Eso es importante. Ahora bien, ¿por eso dejamos de hacer actuaciones en materia de igualdad? No. Seguimos haciendo actuaciones, creamos una Dirección General de Igualdad de Oportunidades en el trabajo y se hicieron proyectos interesantes, como por ejemplo es uno, con un grupo de empresas comprobamos que el mayor número de medidas de conciliación, la flexibilización de la jornada, conseguía una reducción del absentismo. Muchas empresas se quejan, es que el absentismo es muy importante. Bueno, yo creo que el absentismo puede ser importante si hay esa rigidez, ¿no?, en cuanto a la entrada, la salida, el poder acudir a acompañar a los padres a la sanidad. Todo esto yo creo que son elementos que si no se flexibilizan, al final es mayor absentismo. Las personas tenemos que buscar los medios necesarios, no es que lo justifique, pero hay que buscarlo. Por lo tanto, bueno, se están dando pasos. Yo creo que cada vez más las empresas son conscientes de esa importancia. Y luego tenemos otra figura que gracias al COVID, se ha incrementado, se ha duplicado en nuestro país, que es el teletrabajo. Puede ser un instrumento útil para en ciertos supuestos flexibilizar la jornada para mujeres y hombres, no solamente para mujeres. ¿Cuál es el problema? Que está limitado a un sector de actividad. En segundo lugar, que hay más mujeres que hombres realizando esto, porque al final la conciliación es la que obliga y hay elementos de no socialización.
de las mujeres y por lo tanto más difícil luego la carrera profesional. Pero hay que tener en cuenta que después del COVID hemos duplicado el número de personas, el porcentaje de personas que realizan el teletrabajo. Esta puede ser una vía, no teletrabajar al 100%, pero sí articular mecanismos de flexibilidad para mujeres y hombres que puedan atender a las responsabilidades personales, familiares y coordinarlas con la responsabilidad laboral. Han pasado 13 años desde que dejó de ser consejera, ¿no? Han pasado también bastantes consejeros. ¿Cuántos años? ¿Qué le parece cómo ha ido el tema de la gestión política del Departamento de Trabajo durante estos años? Bueno, han sido años de poca, yo creo que cuando tú entras en una responsabilidad política se necesita una cierta estabilidad, un cierto tiempo, no solamente para planificar las acciones, sino para ejecutarlas, ¿no? Las acciones políticas. Yo creo que estos años ha habido bastantes cambios, bastante inestabilidad. Se han ido haciendo avances importantes, pero yo, por ejemplo, noto en falta cosas como la política de prevención de riesgos laborales, que nuestro gobierno fue muy importante poner en evidencia la cantidad de personas que perdían la vida o que perdían la salud fruto de los accidentes y de trabajo y de las enfermedades profesionales. He hecho en falta que la sociedad en su conjunto esté concienciada sobre esos temas y que el Departamento de Trabajo lidere esas políticas de lucha contra la siniestralidad. Yo creo que ahora hay una Consejería de Igualdad y de Feminismo que podía tener también elementos para impulsar proyectos específicos de igualdad en nuestra sociedad. Ojalá, espero. Aquellos años de gobiernos de tripartito de izquierdas, ahora han sido unos años de gobiernos de derechas, ¿no? A nivel catalán. Acá a nivel catalán, bueno, ha habido gobiernos, de todo ha habido. Y ahora hay un gobierno solamente de una fuerza política de Esquerra Republicana de Cataluña, pero con la limitación del número de personas diputadas que tienen en el Parlamento de Cataluña. Si no recuerdo mal, son 35 para un Parlamento de 135 personas. Por lo tanto, conseguir aprobar una norma ya es difícil cuando tienes la mayoría o casi la mayoría, cuando estás en una situación bastante limitada de eso, es difícil, difícil avanzar y crear una normativa específica. Pero si no puedes normas, yo creo que se pueden impulsar políticas, mostrar la voluntad política de que las cosas se pueden cambiar, concienciar a la ciudadanía, concienciar al empresariado y ir avanzando. ¿Y se nota la diferencia entre un gobierno de izquierdas y uno de derechas en el ámbito laboral? Por supuesto. Solamente pongo un ejemplo. El gobierno que ahora está en funciones, la cantidad de normas tan importantes que ha aprobado en materia laboral. Todo el tema de los planes de igualdad, a la que me refería antes, la cuestión de equiparar los permisos iguales e intransferibles por nacimiento de padres y madres, yo creo que es una labor importante. Los registros de jornada, establecer registros de jornada diaria para que la jornada diaria, para evitar el uso abusivo de la realización de horas extras. Bueno, estas son algunas de las medidas, el tema de los riders, bueno, los elementos de precarización que hay en el mercado de trabajo intentan, yo creo que un gobierno de izquierdas es muchísimo más sensible al mundo del trabajo que un gobierno de derechas, eso sin duda. Y a la historia de los últimos, diríamos, 10, 15 años me remito. Por tanto, a Yolanda Díaz le pondría una buena nota. Y yo creo que ha hecho un buen trabajo. Porque hay un elemento importante en nuestro país. La historia legislativa, ¿no?, nos demuestra que el imponer normas de forma unilateral, sin el consenso de los agentes sociales, al final tenemos mucha norma, y es lo que pasa en España y pasa en América Latina, que es la brecha entre ley y realidad. Aprobamos normas, pero no se cumplen. En cambio, cuando esas normas las acuerdas con los agentes económicos y sociales, el empresariado y los sindicatos, tienen más posibilidades de hacerse efectiva, porque vienen del consenso. Y yo creo que aquí la ministra de Trabajo en funciones actualmente
ha hecho un buen trabajo del diálogo social y también de modificaciones normativas. En el ámbito de América Latina, fue consejera laboral adjunta de la OIT en América Latina y Caribe. ¿Hay mucha diferencia entre la situación laboral en nuestro país, por ejemplo, en Europa, cómo se vive, cómo trabajáis, sobre todo las mujeres también allí? Yo creo que recientemente estuve en un congreso de juezas y jueces de América Latina, juezas y jueces, mayoritariamente juezas de América Latina, y por ejemplo, en la perspectiva de juzgar, teniendo en cuenta la perspectiva de género, por la redundancia, se avanza mucho en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal sí que hay mucha sensibilidad de las violencias de género, violencias contra las mujeres en América Latina, y se están haciendo resoluciones, sentencias muy interesantes. En cambio, en el ámbito laboral, yo creo que falta mayor concienciación de la importancia que tiene de determinar, identificar los estereotipos que hay cuando nosotras y nosotros juzgamos un asunto, es porque estamos en la sociedad, como cualquier ciudadano o ciudadana, identificar esos estereotipos para eliminarlos y aplicar la ley sin esas diferencias que hay respecto a las mujeres y los hombres. En América Latina yo creo que les transmitimos, ¿no?, mucha parte de nuestra cultura, de la parte mala, diríamos, del sentido de esa brecha entre ley y realidad. También tienen ese problema, tienen normas interesantes, hay sentencias fantásticas, pero yo creo que en el ámbito laboral se debería dar un mayor impulso en todo el tema de discriminaciones respecto a la mujer. Yo creo que hay una asignatura pendiente que estoy convencida que en los próximos años se va a abordar. Hablando de juezas, usted fue una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Jueces de España, ¿no? AMGE. La primera juez española fue en 1977, pues muy tarde. ¿Cómo tenemos el tema de las juezas, el porcentaje de juezas que hay ahora? En nuestro país se entendió que la sensibilidad de las mujeres podía quedar herido en determinados asuntos si éramos juezas. Eso fue lo que dijo un decreto que nos prohibió entrar. En el 77, 78 entró la primera jueza que vino aquí a Barcelona, en el Juzgado Social 2 de Barcelona, Josefina Triguero, que fue la primera jueza. Desde entonces ahora la situación ha cambiado radicalmente. 56% de las mujeres, de las juezas y jueces somos mujeres, o sea. Y si miras las últimas promociones que entran, estamos en torno al 63-65% de mujeres que entramos en la carrera judicial. Eso parece bueno, las mujeres han llegado a la igualdad de la justicia. No. Vamos escalando, vamos uniendo. Y a medida que vamos a los cargos discrecionales, aquellos que no son por antigüedad, que no se accede por una oposición objetiva y demás, o por la mera antigüedad, vemos que las mujeres no estamos bien representadas. Si yo le pregunto, dígame un nombre de una mujer del Tribunal Supremo, seguramente no lo sabe, pero si le digo, dígame un nombre, seguramente que sí que lo sabe. ¿Por qué? Porque el porcentaje es ínfimo. Estamos en un 17-18% de mujeres en el Tribunal Supremo. Estamos casi en la cola de Europa, el tercer país por la cola de número de mujeres en las Cortes Supremas, en el Tribunal Supremo. Ahí es donde vemos esas diferencias, ese techo de vidrio o esa losa de hormigón que cae sobre nosotras y nos impide el acceso. Tenemos un plan de igualdad de la carrera judicial, pero cuesta mucho impulsarlo, que se ponga en marcha, que se adopten medidas. Hay muchas resistencias a este tema. Por ejemplo, Sala de lo Supremo del Civil, que es la que juzga temas tan importantes como el derecho de familia, el tema de la custodia, el tema de derecho de alimentos, bueno, todas estas cuestiones. Exclusivamente hay una mujer, solo una mujer. Bueno, la sociedad está compuesta por un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Ahí yo creo que se han de hacer esfuerzos importantes para equiparar la presencia de mujeres y hombres. Y quizá dentro de 2 décadas lo tengamos que hacer al revés, ¿no? Promover que haya más hombres, porque en cuanto el número de mujeres entra, es muy importante, pero hoy por hoy hay esa brecha importante también en la justicia.
tampoco llega mucho al Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que parece como sea el tapón que tenemos ahora en la Administración de la Justicia en España, ¿no? Se fue. Cuando hablan cuando determinados representantes de determinados partidos políticos hablan de la necesidad de cumplir la Constitución, deberían empezar por casa, ¿eh? Tenemos una Constitución que dice cómo se eligen los vocales del Poder Judicial, que son por 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado, 2/3 de los votos del Congreso y del Senado, eligen un total de 20 personas vocales del Consejo General del Poder Judicial. En diciembre hará 5 años que no se ha renovado el Poder Judicial. Ha habido varios intentos. El primero ya estaba todo acordado y hubo un famoso tuit, o un WhatsApp, ya no recuerdo qué era, que decía que la persona que iba a ir de presidente del Consejo General del Poder Judicial, que por la puerta de atrás lo estaban controlando para la sentencia, por ejemplo, del procés. Eso no se puede permitir, ¿eh? La separación de poderes tiene que ser clara. Y en este momento tenemos un colapso en la justicia. Hay 80 cargos discrecionales que no se han renovado. El Tribunal Supremo está dictando menos sentencias. La Sala de lo Social está dictando muchísimas menos sentencias. Entonces, bueno, hay que cumplir la Constitución, pero empezar ya a cumplirlo, porque claro, cumplirlo para unas cosas, pero otras que llevamos 5 años esperando que se normalice la situación, porque al final las personas no entienden, y es lógico, ¿no?, que es el Consejo General del Poder Judicial y que es la justicia. Mientras tanto hay 5.000 juezas y jueces dictando justicia cada día. Pero esto es el órgano de gobierno de los jueces y juezas. Es el órgano, diríamos, político de la justicia que se encarga de los nombramientos, esos discrecionales a los que yo hacía referencia, y también se encarga de la formación o de la sanción de las personas de la carrera judicial. Pues bien, las personas confunden una cosa con otra y al final la conclusión es el Poder Judicial está politizado. Y no es eso. Jueces y jueces que cada día realizamos nuestra labor no estamos politizados, estamos cumpliendo el mandato constitucional de aplicar la ley y dar tutela judicial. Cuando oye hablar de desjudicialización de la política, ¿qué piensa? ¿Se meten demasiado los jueces en política? Porque últimamente estamos asistiendo a conflictos, que son conflictos políticos, que son discordancias políticas, y se decide, por ejemplo, impugnarlo del Supremo o impugnarlo al Constitucional. La última sentencia, la última norma que se impugnó por 2 partidos políticos, y voy a decir el nombre, por Vox y el Partido Popular, era la norma de los riders. Hacer que esas personas que nos traen la comida en una bicicleta, en una moto, tengan una relación laboral, fue una norma que lo reconoció. Pues hay 2 partidos políticos que no estaban de acuerdo y que acuden al Tribunal Constitucional. Creo que hay que desjudicializar eso y que los conflictos no se resuelvan en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, sino que se resuelvan políticamente. El conflicto político para la política y el conflicto, ese es un conflicto de intereses, y el conflicto jurídico para la justicia, que para eso estamos, para resolver conflictos jurídicos, no conflictos de intereses o económicos. Esos son para la política. Y ese es el problema, el desprestigio de la justicia. Ese es otro elemento más de desprestigio. Y en el debate sobre la independencia de Cataluña, que también se ha hablado mucho de que se judicializaba la política y tal, ¿no? ¿Le parece que ya ha pasado eso? Yo creo que en parte sí que ha pasado, ¿no? Porque, bueno, hay elementos de decir, no que hubo falta de objetivación o que no tuvieron derecho a un proceso justo. Eso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo dirá, si tuvieron o no derecho a un proceso justo. Pero quizás las normas no eran justas, ¿no? No eran justas, era una normativa anticuada y demás. Está pensada para otras situaciones, y el activismo social por sí solo, que hubo mucho activismo social, no tiene por qué imponer una condena penal. Si hay gente que organiza un conflicto, yo qué sé, piquete, una huelga, y se suben a un coche con un
con un altavoz, eso yo creo que entra dentro de la libertad de expresión y no debería ser punible. Otra cosa es las normas que habían en ese momento cuando se dictó la sentencia. Pero yo creo que judicializando la política, mal vamos. No avanzamos y nuestra sociedad tiene que avanzar enseñando a niños y niñas que el consenso es la forma de resolver los conflictos, de resolver las situaciones que estamos en desacuerdo. Y eso no ha llegado a la política o se está yendo de la política, y eso es una pena. Y ese consenso y esa necesidad de pacificar el debate político justificaría, no sé si lo pongo en un brete con esa pregunta, una amnistía que cierre un poco el proceso de estos años que hemos vivido. Bueno, desde el año 2017 ahora yo creo que se ha ido pacificando bastante, ¿no? Creo que los indultos contribuyeron a esa pacificación, y ahí, por ahí, todavía quedan elementos, ¿no?, que se tienen que arreglar y se tienen que arreglar desde el consenso. Que se acuerde en la solución. La amnistía es una decisión del legislativo, no es una decisión del político, del ejecutivo. Así como el indulto es una decisión del poder ejecutivo, la amnistía es una decisión del órgano legislativo, de las cámaras, del Congreso y del Senado. Y ahí es donde se tiene que buscar ese consenso y hacer avanzar nuestra sociedad. Cataluña ha perdido estos años, estos años se ha perdido desde el punto de vista económico. Se ha perdido seguramente desde las inversiones. Se ha perdido también desde la huida, diríamos, de determinados domicilios sociales de Cataluña, de empresas importantes. Hay que recuperar ese consenso para recuperar la normalidad. Otro tema complicado es el tema de la ley del sí es sí. ¿Qué le parece? Aquí ha habido errores ahí políticos, ha habido intereses en magnificarlos. Han sido los más jueces hombres que han aprovechado esto para atacar a la política de un gobierno de izquierdas. Esa ley es una ley estupenda. Y digo, es estupenda porque no recuerdo cuántos artículos tiene, muchos, 60, 70, pero solamente se ha fijado en 2 artículos. ¿Vale? Que es el tema de las penas. En cambio, hay todo un conjunto de normas de prevención, de reparación de la víctima en los casos de vulneración de la libertad sexual que no se habla, y eso yo leo cada día sentencias penales que me erizan el vello, que me impactan muchísimo, porque eso está produciéndose en nuestro país. El tema de violaciones, abusos, agresiones sexuales. ¿Qué pasa? Que en el tema penal seguramente les faltó poner un artículo, una disposición que todos los códigos, todas las reformas penales tienen, de qué norma se aplicaría en el tránsito de cuando entraba en vigor esta nueva ley. Se ha dado muchísima importancia a que unas personas salgan un mes antes de la cárcel, cuando decir la cárcel no soluciona, O sea, ahí lo que hay el penalismo mágico, ¿no? Entonces se modificó y lo que pasa es que solamente se habla de las sentencias que rebajan las penas y no se habla de las sentencias que confirman las penas con la ley orgánica nueva de libertad sexual. Yo invito a todo el mundo que critique esta ley, que se la lea y vea cómo nos hemos adaptado, ha sido un país pionero en adaptarse al convenio de Estambul. Es un convenio de la violencia contra las mujeres. Es que no vale solamente reprimir esas conductas, hay que prevenirlas, y hay que, si se produce, reparar a las víctimas y sensibilizar a todas las sociedades de la educación, los medios de comunicación, absolutamente a todos, para evitar que esas conductas, ¿qué está pasando con la agresión de menores en masa a niñas menores? Una auténtica barbaridad. Y ahí es donde tenemos que poner todas las energías y todas las fuerzas y no que haya un mes más de pena o un mes menos de pena. Eso es importante, pero no es fundamental. Un último tema de actualidad, el tema de la selección española femenina de fútbol.
el beso del presidente de la federación a una futbolista. No, yo creo que esa ¿Cómo lo ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿eh? Porque las futbolistas llevan años reivindicando, primero, tener un convenio. Lo consiguieron. Pero claro, el salario garantizado en un convenio colectivo de las mujeres futbolistas, si no recuerdo mal, era 10.000 euros anuales. De un hombre futbolista, 100.000 euros anuales. ¿Vale? Entonces vemos las grandes diferencias. Y luego el trato discriminatorio. Ahí por ahí algún reportaje, algún documental que habla del tratamiento de un seleccionador anterior al este que existía, de cómo trataba a las mujeres futbolistas, entre el paternalismo y los maltratos y las agresiones. Y yo creo que las mujeres futbolistas cada vez han estado más empoderadas y han reaccionado, como ha reaccionado toda la sociedad, en contra de ese gesto que parece que sea menor. Y muchos hombres dicen, bueno, pero no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? A ti si te dan un beso no querido, te lo da ese señor que se lo da a ella, ¿estarías de acuerdo? Eso, la nueva ley del sí, tiene que ser agresión sexual. Y las sentencias del Supremo dicen que darte una palmada en las nalgas también es agresión sexual. Esos besos no queridos, en muchas empresas despiden a gente que han hecho esa conducta. ¿Por qué la Federación de Fútbol tiene que estar al margen de esa norma? ¿Porque sea mayoritariamente masculina? No. Yo creo que las mujeres se han ganado el derecho a reconocer su valía deportiva, pero también el derecho a reconocer su igualdad y su total respeto a sus derechos fundamentales, igual que cualquier otra persona. Acabando casi ya, si tuviese que darle algún consejo al actual conseller de Economía y Empresa, Roger Torrent, que es responsable de trabajo también, ¿no? Supongo Eso de los consejos, eso de dar consejos es complicado, que no estás al mando de la gestión. Y cada uno tiene unas circunstancias. Pero como está economía y empresa, yo les rogaría esta empresa y trabajo. Exacto. Que la empresa es muy importante porque da puestos de trabajo, pero el trabajo digno, el trabajo de calidad, también es muy importante y que los tenga en el mismo nivel. Seguramente lo está haciendo, pero bueno, que se perciba que los tiene en el mismo nivel y importa tanto las empresas que dan empleo como los trabajadores que generan riqueza para esas empresas. Si tuviese que pedir un deseo para que mejore la situación laboral de las mujeres hoy, ¿qué pediría? Un deseo. Pues bueno, yo creo que me gustaría construir una nueva sociedad, construirla conjuntamente con los hombres, y en que esa sociedad, hombres y mujeres, seamos iguales, seamos felices, creemos una nueva sociedad y que en el mundo de trabajo el talento sea igual que el que aportamos las mujeres que aportan los hombres, porque eso es cierto. Y que yo creo que construir conjuntamente una nueva sociedad sin discriminaciones, igualitaria, comportará necesariamente ese trabajo igualitario, esa retribución igualitaria y esa eliminación de las desigualdades y de las discriminaciones que aún existen y persisten en el mundo del trabajo. Pues me ha contestado la última pregunta que tenía prevista, que era qué deseo le iba a pedir para una sociedad mejor, ¿no? Pero bueno, Ya te lo he dicho. ya me lo ha dicho. Sí. Muchas gracias por todo. Nada.